Calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? El término calentamiento global se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y los océanos de la Tierra. Se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a futuro. Nadie pone en duda el aumento de la temperatura global. Lo que todavía genera controversia es la fuente y la razón de este aumento de la temperatura. Aún así, la mayor parte de la comunidad científica asegura que hay más de un 90% de certeza que el aumento se debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero por las actividades humanas, que incluye deforestaciones y la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Estas conclusiones son avaladas por las academias de ciencias de la mayoría de los países industrializados. ¿Qué causa el calentamiento global? El dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta. La principal fuente de contaminación por la emisión de dióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base del carbono, pues emiten 2.500 millones de toneladas al año. La segunda causa principal son los automóviles, emiten casi 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Las buenas noticias son, en la actualidad existen tecnologías que permiten que los automóviles funcionen de una forma más limpia y quemen menos gasolina. También hay tecnologías que posibilitan modernizar las plantas generadoras de energía y generar electricidad a partir de fuentes no contaminantes. Tomar estas medidas y además reducir el consumo eléctrico mediante el uso eficiente de energía pueden ayudar a corregir el problema y prevenir el continuo deterioro. El problema consiste en asegurarnos que estas soluciones se pongan en práctica. ¿Hay realmente una causa por la cual preocuparnos seriamente? Sí, el calentamiento global es un fenómeno complejo y sus impactos a gran escala son difíciles de predecir con certeza. Sin embargo, cada año los científicos tienen más información sobre la forma en que el calentamiento global está afectando a los planetas y muchos de ellos concuerdan en que es probable que algunas consecuencias ocurran sin continuar las tendencias actuales. El derretimiento de glaciares, el derretimiento temprano de la nieve y las sequías severas causarán mayor escasez de agua. El aumento de los niveles del mar producirá inundaciones costeras en otras áreas. Los bosques, las granjas y las ciudades enfrentarán nuevas plagas problemáticas y más enfermedades transmitidas por mosquitos. El trastorno de hábitat como los arrecifes de coral y las praderas alpinas podrían llevar a la extinción muchas especies vegetales y animales. ¿Se está realmente calentando la Tierra? Sí, aunque las temperaturas locales fluctúan de manera natural, en los últimos 50 años los registros demuestran que la temperatura mundial promedió aumentar al ritmo más rápido de la historia. Además, los expertos piensan que esta tendencia se está acelerando. Los 3 años más calurosos que se han registrado desde 1998, los científicos dicen que si
no se revierte la emisión que causa el calentamiento global, a finales del siglo las temperaturas promedio podrían aumentar de 3 a 9 grados. ¿Están las temperaturas más cálidas causando efectos dañinos? El calentamiento global ya está causando daños en muchas partes. En 2002 se sufrieron las peores temporales de incendios arrasadores en la historia, sobre todo en Estados Unidos. El mismo año, la sequía provocó severas tormentas y las inundaciones causaron daños millonarios de dólares. Desde principios de la década de 1950, la acumulación de nieve ha disminuido un 60% y las temperaturas invernales se han acortado en algunas áreas. En el año 2003, olas de calor extremo causaron más de 20.000 muertes en Europa y más de 1.500 muertes en la India. Además, el área del casco polar ártico está disminuyendo a un ritmo de 9% cada década, hecho que los científicos consideran como un signo alarmante de los futuros eventos. ¿Podría el calentamiento global desencadenar una catástrofe repentina? Recientemente se ha estudiado la posibilidad de un abrupto cambio climatológico en la cual el gradual calentamiento global se desencadena a un cambio repentino en el clima de la Tierra, causando que algunas partes del mundo se calienten o enfríen notablemente en el transcurso de unos 4 años. En febrero de 2014 se redactaron un informe estableciendo los posibles impactos de un abrupto cambio climatológico en el peor de los casos. Concluyó el estudio, el calentamiento global podría convertir en inhabitables grandes áreas del mundo y causar enorme escasez de alimentos y agua, produciendo emigraciones masivas y guerras. Aunque este prospecto sigue siendo muy especulativo, ya se está observando y sintiendo mucho de los efectos del calentamiento global. La idea de que se puedan producir dichos cambios extremos subraya la necesidad urgente de empezar a eliminar la contaminación que causa el calentamiento global. ¿Qué país es el principal causante del calentamiento global? Los Estados Unidos y México, aunque los estadounidenses solamente representan el 4% de la población mundial, producen el 25% de la contaminación por emisión de dióxido de carbono, debido a la combustión de combustibles fósiles, superando el mayor grado de las emisiones de cualquier otro país. De hecho, los Estados Unidos emiten más dióxido de carbono que la China, la India y el Japón juntos. Es evidente que los Estados Unidos debe asumir el liderazgo en la resolución del problema y como principal desarrollador de nuevas tecnologías en el mundo. Estamos en una posición privilegiada para hacerlo, ya que tenemos los conocimientos y la experiencia. ¿Cómo podemos disminuir la contaminación que causa el calentamiento global?
Es sencillo, reduciendo la contaminación de los vehículos y las plantas generadoras de energía. Debemos generalizar de inmediato el uso de las tecnologías. Existen para fabricar automóviles más limpios y generadores de energía eléctrica más modernos. Podemos empezar a usar fuentes renovables de energía como la eólica, la solar y la geotérmica. Además, podemos fabricar equipos más eficientes y conservar energía. ¿Por qué en la actualidad el uso de estas tecnologías no está generalizado? Porque aunque existen las tecnologías, lo que no existe es la voluntad política y empresarial de generalizar su uso. Muchas compañías en la industria automotriz y energética presionan para detener o retrasar nuevas leyes o reglamentos y para dejar de hacer cumplir los reglamentos existentes. Porque aunque existen las tecnologías, lo que no existe es la voluntad política y empresarial de generalizar su uso. Muchas compañías en la industria automotriz y energética presionan para detener o retrasar nuevas leyes o reglamentos y para dejar de hacer cumplir los reglamentos existentes que producirían estos cambios. ¿Necesitamos nuevas leyes que exijan a la industria disminuir las emisiones de dióxido de carbono que causan el calentamiento global? Sí, se está promoviendo una iniciativa mediante la cual las compañías energéticas deben disminuir sus emisiones a la atmósfera, pero solamente si ellas deciden hacerlo. Sin embargo, como se ha demostrado en los últimos 10 años, los programas voluntarios no detienen el aumento de las emisiones. Las propuestas de poner un límite a las emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes que atrapan el calor de las principales fuentes emisoras. Las plantas generadoras de energía, las instalaciones industriales y los combustibles para el transporte están obteniendo cada vez más apoyo. Hacer más estrictos los requisitos de eficiencia para los aparatos electrónicos también ayudará a reducir la contaminación. Un ejemplo es la norma de reducción del 30% que ya se requiere para los sistemas centrales de aire acondicionado y de calefacción. 51 millones de toneladas métricas de carbono, el equivalente a sacar 34 millones de automóviles de las calles durante un año. ¿Es posible disminuir la contaminación de las plantas generadoras de energía y aún así contar con suficiente electricidad? Sí, pero debemos usar aparatos y equipos más eficientes en nuestro hogar y oficinas para reducir nuestra necesidad de electricidad. También paulatinamente podemos sustituir las anticuadas plantas generadoras de energía y carbón que genera la mayor parte de nuestra electricidad y reemplazarlas con las plantas más limpias. También podemos utilizar más fuentes renovables de energía como el viento y el sol. Algunos estados están avanzando en esta dirección. ¿Cómo podemos disminuir la contaminación causada por los automóviles? Ya contamos con la tecnología de costo eficiente para reducir la contaminación que produce el calentamiento global proveniente de los automóviles y vehículos de transporte ligero de todos los tamaños. No existe una razón que nos lleve a esperar que los vehículos de celda de combustible de hidrógeno resolverán. Ya contamos con la tecnología de costo eficiente para reducir las contaminaciones que puede producir el calentamiento global proveniente de los automóviles. No existe una razón que nos lleve a esperar que los vehículos de celda de combustible de hidrógeno resolverán el problema en el futuro. Los motores híbridos de gasolina y electricidad pueden disminuir 1/3 o más la contaminación que en la actualidad causa el calentamiento global. Varias compañías de los automóviles ya tienen automóviles híbridos en el mercado tipo C. Si los fabricantes de automóviles
usasen la tecnología que tienen ahora mismo para aumentar las normas de ahorros de combustible para los autos nuevos y camiones ligeros. A un rendimiento combinado de 17 km por litro, la contaminación por emisión de dióxido de carbono disminuirá gradualmente en más de 650 millones de toneladas al año a medida que estos vehículos reemplazarán modelos más antiguos. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a luchar contra el calentamiento global? Hay muchas medidas simples que usted puede tomar ahora mismo para disminuir la contaminación que causa el calentamiento global. Haga de la conservación de energía parte de su rutina diaria. Cada vez que usted elige un foco de luz fluorescente en lugar de uno incandescente, por ejemplo, disminuye su cuenta de luz y evita que más de 300 kilos de dióxido de carbono sean emitidos al aire durante la vida útil del foco. Al elegir un refrigerador con la etiqueta que indica que utiliza por lo menos 15% menos energía, en lugar de un modelo con uso menos eficiente de energía, puede reducir la contaminación con dióxido de carbono cerca de 1 tonelada. Cada pequeña cosa que hacemos puede hacer grandes cambios.
días a todos, espero que muy bien. Hoy vengo a transmitirles un gran conocimiento que espero que les sea de gran ayuda. Hoy les hablaré de uno de los acontecimientos más importantes de lo que va en nuestra historia en la humanidad, el calentamiento global. Para algunos esto es ciencia ficción, para otros deben estar pensando que falta mucho para que ocurra este acontecimiento, y otros que no saben qué es esto. Es simple, les explicaré con detalles. En este pequeño documental, les mostraré varias preguntas sobre este tema. Estas son: ¿qué es el calentamiento global? Efectos del calentamiento global, cómo podría afectarnos el calentamiento global y cómo podríamos evitarlo.